Muy buenos días, hoy es 8 de enero del año 2023. ¿Qué tal se me oye? Habrán visto que hemos invertido, los Reyes Magos, que nos han traído un micrófono para que se me oiga mejor. Bueno, pues ¿qué ocurrió el 8 de enero? Pues hace 2 años nos visitó Filomena y dijo el alcalde que no salga nadie. Eso lo dijo el 10 de enero, me acuerdo perfectamente. Que no salgan, que no sé qué, ¿cómo no vamos a salir? Cómo se había quedado Madrid. Si era una maravilla. Miren qué bonito se había quedado. Aquí en la Plaza Castilla. Ay, el autobús ahí parado. Uy, qué de luces, qué de brillos. A ver si hacemos algo. Y ya también aprovechamos para tomarnos una cerveza fresquita. No sé cómo lo verán ustedes. Pues empezó a nevar exactamente el 7 de enero, pero por la tarde, pero el 8 fue cuando se empezó, a estas horas más o menos, empezó a colapsarse Madrid, porque la nevada lo hizo todo, pues medio metro de nieve y dijo el alcalde que no saliera nadie, pero ¿cómo no iban a salir? Si es que estaba Madrid precioso. Que alguien se cayó, hay que tener cuidado con la nieve, pero también es bien bonito. Nos acordamos de Filomena, además de ese año que estuvimos ahí encerrados en las casas. Bueno, el año anterior. Bueno, otro acontecimiento histórico que tuvo lugar, seguimos, en 1916 se retiran las tropas aliadas de Galípoli. Eso era un intento fue una idea de Roosevelt cuando era primer lord del almirantazgo de Inglaterra y quería atacar Estambul, conquistar Estambul, hacer que Turquía se retirara de la guerra, pero al final las tropas turcas resistieron más de lo que ellos creían, de los aliados creían, y tuvieron que retirarse. Fue una derrota además bastante sangrienta, pero bueno, fueron bastante más sangrientos otros escenarios de la guerra. También en 1918 se publican los 14 puntos de Wilson, que será el germen de la Sociedad de Naciones. En 1938, también el 8 de octubre, se produce la rendición de Teruel, de las pocas victorias republicanas en la Guerra Civil Española, que se rinde de Teruel. En 1959 las tropas de Fidel Castro entran en La Habana y consolidando el triunfo de la Revolución Cubana. En España, en el año 1986, se crea la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. En 1986, Leigh Blankenship escribe el breve ensayo de Conscience of a Hacker, lo que se conoce como el Manifiesto Hacker. En 1996 tiene lugar un accidente de aviación en que un Antonov 32 estrella y mueren 350 personas. En 2020 tiene lugar un accidente, un error, llámenlo como quieran, que el vuelo 752 de Ukraine International Airlines es derribado por un misil lanzado por Irán. Parece ser que fue una confusión, pero bueno, ahí están los 176 muertos. En 2016 es capturado o recapturado de nuevo el Chapo Guzmán, que se había en la ciudad de Los Mochis, se había escapado de verano en el 2015 se había escapado de la cárcel y fue recapturado. En 1337 tiene lugar el fallecimiento de Giotto, que fue un pintor medieval, pero que empieza a anunciar un poco el renacimiento en algunos de sus cuadros, aunque algunos son claramente medievales, pero este, por ejemplo, es la fe, y dice de él gran Gombrich, sobre todo por lo bien que explica la historia del arte, que redescubrió el arte de crear la ilusión de la profundidad sobre una superficie plana. En el año 1634 muere Serrallonga, fue un bandolero catalán que tras una serie de torturas fue ajusticiado entre los días 8 y 10 de enero de 1634 en Barcelona. En 1896 fallece Paul Verlaine, fue un poeta y que muere a los 51 años por sobredosis de sustancias alucinógenas. No es un suicidio, pero bueno, es un cuasi suicidio. Luego en 1836, ya estamos con los nacimientos importantes, nace Alma Tadema, Lawrence Alma Tadema, que fue un pintor que se caracteriza porque recrea escenas de la antigüedad clásica. Son cuadros tienen una estética muy curiosa y, hombre, la antigüedad clásica es muy interesante para mí. Y luego es un pintor que pinta bien, tiene un muy buen estilo, a mí me gusta mucho. Reproduce muy bien esta época. En 1870 nace Miguel Primo de Rivera, que fue dictador de España, que en 1923 instauró una dictadura.
y fue el padre además de José Antonio Primo de Rivera, el creador de Falange. Luego en 1876 nace Antonio Palacios, el arquitecto, tiene bastante construido en Madrid, el Palacio de Comunicaciones, el Hospital de Maudes, que a mí siempre me da un poquito de miedo, da un poquito, es allí por Cuatro Caminos, en la calle Maudes, y da un poquito de, parece como de una película un poquito de miedo, pero bueno, está curioso. En 1933 nace Juan Massé, que fue un escritor que escribió El amante bilingüe, por ejemplo, El embrujo de Shanghái, consiguió el pleno Planeta con La muchacha de la braga de oro y el premio Cervantes en el año 2008. En 1935, el rey del rock, Elvis Presley. Bueno, está bien. También hay muchos rockeros muy buenos también, pero bueno, Elvis Presley está bien. Carolina Herrera nace en 1939, diseñadora de moda con tienda en Serrano, como no podía ser de otra manera. Steve Hawking nace en el año 1942, el gran astrofísico, con mucho mérito también. Tiene una película muy curiosa sobre su vida. 1947 nace, nos dice alguien que nos dice que nos quedan 5 años, 5 years, that's all we've got. El gran David Bowie, con este disco que para mí es uno de los mejores discos que hay en la historia de la música. Y si quieren saber lo que dice, tanto él como muchos cantantes que cantan en inglés tienen esta colección de la editorial Espiral, donde vienen sus canciones en la versión original y en su traducción en castellano. Y está muy bien. Cualquier disco es una cosa que no conocemos muy bien las letras antiguas, está muy bien saberlas. Y sobre todo David Bowie. Y ese disco hay que escucharlo, tomándose una copita, fumándose un cigarrito o cualquier otra cosa. Luego en 1957 nace Nacho Dato, fue bailarín y coreógrafo. Y dirigió también, no sé si fue la Escuela Nacional, etc., algo de... Y luego otro cantante, Fabio Magnavara, nace en 1957, que cantó con Almodóvar y Magnavara, una pareja curiosa. Quiero ser mamá, cantaban cosas curiosas, graciosas. Luego en 1979 David Civera, que nos representó 2 veces en Eurovisión, con Que la detengan, ¿no se acuerdan? Es una mentirosa. Ya con acontecimientos, en el año 871 tuvo lugar la batalla de Bessir, que enfrentó a daneses y sajones. En 1297 se captura a la familia François Grimaldi, disfrazado de un monje, lidera a sus hombres para capturar la fortaleza que protege la roca de Mónaco y establece a la familia como jefe del Principado de Mónaco, es que sigue siendo de la familia Grimaldi. En 1198 es elegido Inocencio III Papa. En 1942 nace ya Junichiro Koizumi. En 1912 se funda el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, que llevará a Nelson Mandela a la presidencia de Sudáfrica. En 1956 tiene lugar la Operación AUCA. Esto eran 5 misioneros que querían evangelizar a unos indios Huarani, que vivían prácticamente en soledad, vivían incomunicados, y entonces fueron unos misioneros a evangelizar, y lo que consiguieron fue que los mataran. Uno de ellos fue Jean Elliot, murió, fue uno de los fallecidos. En 2011 tiene lugar la masacre de Taxo, uno de los que mueren 6 personas. Parece ser que querían atacar a la congresista Gabrielle Giffords, y uno de los que murió fue el juez John McCarthy Roll. En los fallecimientos, en 1198 fallece el Papa Celestino III. En 1916 fallece Rembrandt Bugatti, que fue un escultor, esculpía animales, se suicidó. Totte fue el fabricante de coches, entonces algunos de los coches Bugatti pues tienen alguna escultura suya en el morro. En 1963 fallece Keisage, que fue una surrealista que estaba casada con una pintora surrealista casada con Yves Tanguy, que hizo un primer intento de suicidio en 1959 y ya finalmente, en segundo intento en 1963, consiguió su objetivo y murió ese día. El 5 de enero lo intentó y fue el 8 de enero cuando ya se murió. En 1997 fallece Jesús Agustín Cuesta Abril, que fue un militar asesinado por ETA. En 1081 nace el emperador Enrique V.
En 1587 nace Johannes Fabricius, que fue un astrónomo y que fue el primero que observó mediante un telescopio las manchas solares. En el año 1601 nace Baltasar Gracián, que ahora está un poco recuperándose, está un poco olvidado, autor de un libro de este libro, por ejemplo, que es el Criticón, y también de un tratado de la agudeza. Es un escritor que se está reivindicando ahora mismo, se está volviendo, sobre todo dichos y tal. En 1812 nace Sigmund Thalberg, que fue un compositor suizo. En 1823 nace Alfred Russel Wallace, que fue un naturalista, que también pues un poco tuvo algo que ver con la evolución de la selección natural, con la doctrina de la evolución. Luego, la teoría de la evolución, mejor dicho. Hans von Bülow nace en 1830, que fue un director de orquesta y que parece ser que su esposa le dejó por Wagner. En 1843 nace Frédéric Arbelin, que fue un inspector de policía y parece que estuvo implicado en el caso de Jack el Destripador, que hay sospechas de encubrimiento. En 1854 Samuel Liddell MacGregor Mathers nace, que fue un ocultista, fue uno de los fundadores de la Orden Emérita de la Aurora Dorada. Fíjate, ustedes, vayan a ver. En 1867 nace Vinaretta Singer, que fue una mecena, que era homosexual, fue heredera de las máquinas de coser, Singer Corporation, de la empresa que las poseía. Se casó con una persona, también con un hombre homosexual, y así pudieron los dos vivir tranquilamente. Y encargó piezas a compositores célebres, entre ellos Ravel le dedicó su célebre pavana para una infanta difunta. En 1867 nace Emily Greenback, que fue escritora, que fue Nobel de la Paz, y porque compartió este premio con John Raleigh Mott, y durante la Primera Guerra Mundial hizo campaña para que Estados Unidos no entrara en la Primera Guerra Mundial. En 1873 nace Elena de Montenegro, que fue reina consorte de Italia. En 1894 nació Maximiliano Kolbe, que fue un sacerdote que luego fue mártir por un campo de concentración, se ofreció a morir por otra persona. Y bueno, y por eso, aunque hubo polémica, pero bueno. En 1902 nace Georgi Malenkov, que fue un político soviético, fue presidente del Consejo de Ministros, que bueno, eso en la Unión Soviética no era tanto como lo importante era ser secretario de Politburó, pero bueno, él estuvo una época, una diarquía con Khrushchev, pero bueno, al final fue apartado, se le echó del Partido Comunista, al final se hizo incluso cristiano, pero bueno, uno de estos bolcheviques importantes. En 1903 nace Igor Kurchatov, que fue un físico, líder del proyecto técnico soviético. En 1905 nace Giacinto Scelsi, que fue un compositor de obras basadas en una sola nota, y bueno, yo escuché una, pero no la escuché entera, porque estos compositores modernos que a veces son dificilillos de escuchar, las cosas como son. En 1906 nace Igor Moiseyev, bailarín, también otra bailarina nace en 1910 soviética, que fue Galina Ulanova. En 1921 nace Leonardo Sciascia, fue un escritor, tengo esta obra suya que me leí, y que dice una cosa que a mí me llama la atención, que dice que el que pasa una coño, el que está con un cojo al año, si no cojea, renquea. En 1934 ya nace Jacques Anquetil, que fue un ciclista con muy buen ranking, ganó 5 Tours, 2 Giros y una Vuelta a España. En 1937 nació Shirley Bassey, que fue una cantante, sobre todo canta en películas de temas de James Bond. En 1946 nace Robert Krieger, fue un guitarrista que tocó con The Doors. En 1947 nace José Antonio Martínez Soler, que fue un periodista de 20 minutos, que parece ser que el 2 de marzo de 1976 fue secuestrado por unos guardias civiles que lo torturaron, querían saber información sobre militares que estaban prodemocráticos, información sobre un asunto raro. En 1951 nació John McTiernan, que fue un cineasta, que fue el que dirigió Predator.
En 1952 nace Rafael Rullán, que fue un baloncestista de Real Madrid, tenía muy buen tiro, era alto, 2,8 me parece que medía. En 1957 nace Miquel Barceló, que fue un pintor próximo a la corriente no expresionista y que obtuvo el Príncipe de Asturias del 2003. Ignacio Solozábal nació en 1958 en esta época, fue un base de baloncesto de Barcelona, era un poco Solozábal también, porque le gustaba mucho tener el balón. En 1965 nace Michael Forbes, una actriz no muy conocida, pero como nació en el mismo año que yo, la pongo. Nació Jenny Lewis, que fue una cantante, reina del indie en 1973, aunque yo creo que sea una reina del indie, apague vámonos. También hay un premio indie, un Grammy indie, yo creo, un Emmy indie. Un oxímoron para mí. Marta Cholás nace en 1976, que fue una actriz. ¿No? Sara Polley, actriz, que estuvo en La vida secreta de las palabras. Javier Imbroda, nace en 1961 en esta fecha, que fue un entrenador de baloncesto de la selección, también se estuvo con el PSOE también. Miriam Cabeza fue una actriz que intervino en 8 apellidos vascos, y con esto acabamos nuestra exposición del día 8 de enero, de efemérides, cumpleaños, nacimientos y fallecimientos, y que tengan buen día 8 de enero. Hasta mañana 9 de enero.